y cuándo es una enfermedad, y no cometer el error de interpretación y mucho menos de dar fármacos o terapias a algo que puede ser entendible o justificable con el envejecimiento. Y el riñón, por ejemplo, es otro órgano muy especial. El riñón viejo de un abuelo de 75, 80 años, ojo, no diabético, no hipertenso, por el simple hecho de ser viejo, pues disminuye la filtración renal glomerular, disminuye la aclaración de la orina, disminuye la depuración de fármacos, le cuesta un poquito para conservar los niveles de sodio, conservar los niveles de potasio. Esto ya lo vamos a entender gradualmente conforme se esté dando el curso, ¿ok? Es decir, la idea de esta materia es que ustedes entiendan cuáles son los cambios del proceso de envejecimiento en todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, para que eso en la práctica clínica diaria les ayude a poder integrar síndromes o diagnósticos o simplemente decir, esto es normal por la edad y esto ya no es normal. Hay que identificar qué es lo que está pasando. Ante esta situación tenemos que ubicarnos, que vamos a ubicarnos en el contexto de el envejecimiento. ¿Cómo se define el envejecimiento, jóvenes? El envejecimiento es un proceso natural, es un proceso hasta ahora irreversible, el cual produce cambios como consecuencia del paso del tiempo en los seres humanos. Cambios antropométricos, cambios bioquímicos, cambios morfológicos, pero también implica cambios sociales, familiares y también cambios mentales. Esto quiere decir que el envejecimiento conlleva a una serie de cambios en todo lo que es el cuerpo humano. Por eso se considera que prácticamente tenemos que ser holísticos, es decir, ver al viejo como una persona integral, como un total. No es el viejo con neumonía. No, a ver, es don Jorge de 78 años que actualmente está presentando una infección de vías respiratorias bajas, no complicadas, adquiridas en comunidad. El abuelo vive solo con su esposa, es un abuelo independiente para actividades básicas de la vida diaria y también para algunas actividades más elaboradas de la vida diaria. Su esposa tiene 5 años menor que él, también es una abuela independiente, no vive con sus hijos, pero sus hijos viven en la misma ciudad. Este abuelo tiene apoyo familiar, lo van a visitar, lo van a ver, lo ayudan económicamente y tiene subsanado actualmente sus necesidades básicas para vivir. Es como tenemos que entender a los viejos. Y es triste, pero en medicina no solo esto es aplicable a los viejos, también tenemos que guiarnos un poquito en los adultos jóvenes, en los niños. Pero bueno, hacemos especial énfasis en los viejos. Entonces, el envejecimiento es un proceso universal, es un proceso irreversible, el cual lo peor que podemos hacer como seres humanos es negarnos o tener la negación al envejecimiento, porque si tenemos suerte vamos a llegar a ser viejos. Y si nos cuidamos y si nos preparamos desde las edades tempranas para que cuando lleguemos a ser viejos, lleguemos en las mejores condiciones físicas y mentales para poder enfrentar ese envejecimiento bien. Entonces, una cosa es el envejecimiento, que es el proceso, ¿de acuerdo? Y otra cosa es cómo envejecemos. Es decir, cada uno va a envejecer de manera diferente dependiendo de sus cuidados, ¿verdad? Y qué hicimos para procurar llegar a ser viejos.
Sería padrísimo que llegáramos a los 60, 65, 70 años de edad, sin problemas económicos, integrados socialmente, con una familia unida y que tengamos el apoyo familiar y que estemos sanos y que seamos independientes y no depender de nadie. Pero eso no se da por suerte o por azares del destino. Tenemos que ir trabajando este proceso desde ahorita para que cuando lleguemos a esa edad tengamos las condiciones necesarias de tener un envejecimiento digno. Por eso digo, el proceso de envejecimiento es un proceso evolutivo que va a todos los seres humanos, incluso a todos los seres vivos de la Tierra, pero aplicando a los seres humanos son seres humanos. Pero ¿cómo vamos a envejecer? Va a depender de uno mismo. Ok. Vamos a hablar de una ciencia que se llama gerontología. Gerontología es una ciencia rama de la filosofía, la cual se encarga de estudiar el proceso de envejecimiento como tal, pero en todas las esferas, en la esfera médica, salud, en la esfera social, en la esfera psicosocial, también psicológica, de tal forma que la gerontología se dedica al estudio del proceso de envejecimiento y los viejos. Geronto significa en latín viejo y logos estudio tratado. Y hay 4 ramas de la gerontología en donde se abordan las diferentes esferas de estudio. Uno es la médica, que es la geriatría, es decir, los que estudian para saber los cambios propios de fisiología en el envejecimiento para poder entender estos cambios y estudian también las patologías más frecuentes asociadas al envejecimiento y dan la terapéutica adecuada para esto y el seguimiento e integran síndromes apropiados geriátricos para poder entender y abordar médicamente. Esa es una rama de la gerontología, la geriatría. Es en donde ustedes como médico vamos a agarrar una buena rebanada de ese pastel para que aprendan. La otra rama es la gerontología social, es decir, nos lleva de la mano para entender en las diferentes culturas, en los diferentes siglos, cómo se ha representado o ha evolucionado el rol del viejo en las comunidades, en las sociedades, qué tan respetables son, qué tan integrados están, qué tan independientes o qué tan dependientes son, el tipo de pensiones que reciben, si hay justicia social en relación a los cuidados del viejo. Eso es la gerontología social y es muy inteligente. Pero aparte también de esto, nos ve la integración familiar. Esa célula fundamental de la sociedad son la familia. Y en la familia, ¿qué papel o qué rol toma el viejo? Si hay una familia integrada, no integrada, asimilada, desasimilada, si el viejo tiene red de apoyo familiar, no tiene red de apoyo familiar, esos aspectos los vamos a entender también. Esa es otra rama de la gerontología. La tercera rama es prácticamente la biología del envejecimiento. Eso es muy interesante, médicos, porque propone de cierta forma algunas teorías del envejecimiento para poder entender cómo cuidarnos, para tratar de preservar muy bien una serie de funciones. Y hay muchas teorías que las vamos a estudiar, las vamos a entender, para poder aplicarlas personalmente a nuestra familia y a nuestros estilos de vida, para que tengamos un modelo de envejecimiento sano y lleguemos a ser viejos exitosos. Y la otra rama, la última rama, ya hablamos de geriatría, gerontología social, biología del envejecimiento, es la psicología del envejecimiento, la psicogerontología. Es decir, cómo el viejo, por la experiencia de vida que ha tenido, por el tipo de personalidad, por el tipo de caracteres, va teniendo ciertas personalidades. Y es también lo que va a estudiar. Entonces, la gerontología contempla estas 4 ramas.
que poco a poco las vamos a ir viendo. Ahora bien, ¿sobre qué grupo de edad nos vamos a enfocar? ¿Quién definió, quién decidió qué viejos son aquellos mayores de 60 años? Bueno, esto ya desde 1975, el siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud hizo una asamblea del envejecimiento y decidieron que se les va a llamar viejos o adultos mayores aquellos que son o cumplen de 60 años en adelante. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo y definir esto? Primero, porque a esa edad es el promedio mundial de jubilación por años laborados o por edad. Actualmente, los países en Europa y en Norteamérica y en algunos de Asia realmente se jubilan por edad después de los 65 años. En México están reformando eso porque era hasta los 60 años por edad, ya lo subieron a los 65. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener una antigüedad laboral de 20 años trabajando, pero si ya tienes 65 años de edad, ya puedes jubilarte por edad, no por antigüedad laboral. Ahora, si tú empiezas a trabajar desde los 30 años de edad y ya tienes 60 años de edad y ya tienes 30 años de antigüedad laboral, ya puedes jubilarte por antigüedad laboral, que es entre los 28 a 30 años. Lo que quiero decir es que la población envejecida ha aumentado mundialmente, que por cierto hay más abuelas que abuelos, ya luego les voy a explicar por qué. Viven más las abuelas que los abuelos, porque son biopsicosocialmente más fuertes las mujeres que los hombres. Luego vamos a entender el por qué. Entonces, actualmente son más abuelos y entonces la carga de pensiones en los países es muy alta. Por eso México, desde que Vicente Fox era presidente de la República, modificó las Afores, porque no hay dinero que alcance para las pensiones si el gobierno no está preparado. Y más si hay corrupción. Entonces implica un dinero enorme. Ya platicaremos un poco más cuando hablemos de gerontología social. Pero bueno, uno de los criterios para definir el por qué es a partir de los 60 años de edad, era porque era el promedio mundial de jubilación. El 2 es porque es la edad a donde se empieza ya a relacionar o aparecer o asociar las enfermedades que se pueden incidir por frecuencia y son más frecuentes a partir del envejecimiento. ¿Ok? Entonces, esas son dos características principales, el por qué definieron eso. Uno, el promedio mundial de jubilación. Dos, porque empiezan a aparecer, asociarse a las enfermedades más frecuentes relacionadas al envejecimiento. Y tercero, porque era el promedio mundial de vida. Ahorita eso está muy discutible. Por ejemplo, el promedio de vida en Japón es de 90 años. El promedio de vida en algunos países europeos, como España, como Alemania, como los Países Bajos, Holanda, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, prácticamente es de 85, 86 años. En Estados Unidos el promedio de vida es de 85. En Canadá es de 85, 87 años. Es decir, aquí estás viendo cómo la población se hace longeva, vive más años, pero hay que ver también con qué calidad de vida. Pero en Europa y en Norteamérica, los viejos se preparan y programan su envejecimiento para disfrutarlo. Imagínense, ya tienen 65 años, tienen dinerito ahorrado en el banco, tienen su casa, ya no tienen que mantener hijos, pueden dedicarse a viajar, hacer lo que más les gusta, pero es necesario estar física y mentalmente sano, pues para poder disfrutarlo. Y eso se trabaja, se forza para eso. Entonces, esos son los tres claves por lo cual se definió a nivel mundial
que viejo era a partir de los 60 años y en países desarrollados o de primer mundo a partir de los 65 años de edad. Ahora, dentro de las edades gerontológicas o edades geriátricas, hay grupos de edades. Se le llama viejo jóvenes a los de 60 a los 75 años. Se les llama viejos de 76 a 89 años. Y se le llama longevos los que tienen más de 90 años. Y obviamente hay características diferentes que también las vamos a ir aprendiendo con el paso del curso. Algo importante que también deben saber es que hay varios tipos de envejecimiento. Ya sabemos que es un proceso, pero la forma en que vamos a envejecer va a ser diferente porque es algo personalizado, dependiendo qué vamos a hacer. Entonces, los tipos de envejecimiento, señores, son envejecimiento exitoso. Es aquella persona que llega a ser viejo, 65, 70, 75, 80, 85 años de edad, y es independiente para las actividades básicas de la vida diaria y más desarrolladas. Come por sí solo, se viste por sí solo, se desplaza por sí solo, va al baño por sí solo, se baña por sí solo, se cambia por sí solo, va al banco, va al súper, va al Oxxo a comprar, interactúa con su familia. Vaya, qué maravilla, ese es un viejo exitoso. Y obviamente no arrastra enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial desde edades de adulto joven que luego se complican con la vejez. Ese es el viejo exitoso, el viejo que ojalá todos fuéramos, porque no hay mayor valor en la vida, en la jerarquía de valores, que siendo viejo es depender de ti mismo y no de terceras personas. ¿Ok? Es ahí donde la independencia física y mental recobra un valor muy importante, el depender de sí mismo, ¿ok? Entonces, esto es una de las cualidades más importantes. Otro tipo de envejecimiento que desafortunadamente es uno de los más comunes es el envejecimiento usual. Son aquellos viejos que llegan a hacerse viejos contigo una hipertensión desde hace 10 años, una diabetes mellitus desde hace 15 años, y cuando se hacen viejos, pues arrastran consigo ya complicaciones. Es decir, las enfermedades crónicas, con sus complicaciones crónicas, más los cambios de la edad, hacen un caldo de cultivo y de factores para que ahí el diabético tal vez le dé un evento vascular cerebral, o tal vez le dé una neuropatía mixta, sensitiva y motora que lo limite la funcionalidad, o a lo mejor una osteoartrosis degenerativa desde los 45, 50 años y que llegue a una coxoartrosis y no se pueda mover el viejo. En fin, o es hipertenso descontrolado, que también pueda tener un evento vascular o una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, pero aún así son viejos, que se hacen viejos y tienen cierto grado de limitación. Aunque son independientes para actividades básicas de la vida diaria, ya no son tan independientes para actividades más elaboradas, como salir, ir a comprar cosas, hacer el aseo de su casa, preparar sus alimentos, lavarse la ropa. Ese es el viejo usual. Repito, viejo exitoso, viejo usual y el viejo patológico. Es similar al viejo usual, solo que aquí las complicaciones son tan severas, no por el envejecimiento, sino por las complicaciones de las enfermedades crónicas degenerativas que arrastra, en lo que a lo mejor ya tiene hemiplegia faciocorporal por el evento vascular y depende de terceras personas para bañarse, para vestirse, para darle de comer, o aquella neuropatía o aquel amputado que necesita de terceras personas. Entonces, ese es un tipo de envejecimiento y obviamente, mientras más deteriorante sea el tipo de envejecimiento, pues más dependencia vamos a tener. Y la dependencia no sería mala, pero la pregunta es, ¿tienes quien te cuide? ¿Tus hijos en realidad te van a cuidar?
Es por eso tan importante que ustedes tienen que empezar en esta nueva generación de jóvenes milenios, de que el envejecimiento hay que tomarlo como un disfrute, como un cierre de ciclo de vida, más no una terminación de la vida. Y hay que prepararse para eso, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, hasta ahorita. De mi parte no, todo bien, gracias. No, doctor, todo bien. Igual todo bien, Doc. Ok, entonces ese es el grupo en el cual nos vamos a centrar. Gerontología. Las 4 ramas de la gerontología y enfocarnos sobre geriatría, que es lo que nosotros vamos a ver. Ya vimos cuáles son las edades geriátricas, ya vimos los tipos de envejecimiento, ¿de acuerdo? Y yo voy a subir las clases a la plataforma para que le quede de contexto y ustedes tengan que apoyarse sobre mis clases. Y la otra semana estoy subiendo citas también de literatura para que ustedes puedan tener libros digitales y sepan dónde estudiar esto. Aunque no es difícil, actualmente se meten a Google, pueden buscar teorías del envejecimiento o cualquier ese tipo de cosas e inmediatamente lo contactan. Pero bueno, lo vamos a hacer como parte de esto. Entonces, jóvenes, por favor, mañana, si son tan amables, quiero que estudien hoy teorías del envejecimiento. Mañana vamos a ver una parte de epidemiología del envejecimiento, es decir, cómo la población se va haciendo joven y por qué. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre teorías del envejecimiento. ¿De acuerdo? Son clases cortas, son clases fluidas. Les repito, acá la idea es que ustedes agarren conceptos para que les sirvan en la práctica diaria. Eso es lo importante, la práctica diaria, para que cuando ustedes estén frente al paciente, que seguramente va a ser viejo. ¿Y por qué va a ser viejo? Pues muy sencillo, señores. Les invito a que vayan a cualquier unidad de medicina familiar del ISSSTE, del ISSSTE o del Seguro Social y vean en las salas de espera de la consulta de medicina familiar. Señores, el 60% de la gente que está esperando la consulta es un abuelo mayor de 60 años. Es decir, se estima que de cada 10 pacientes en medicina institucional, del 50 al 60% sean abuelos. Y no porque sean muchos, que van aumentando poblacionalmente, sino que son una edad a donde necesita ese apoyo médico, tanto preventivo como curativo. ¿Ok? Ustedes también van a aprender que generalmente cuando vemos a un viejo en la consulta, tenemos que tener el chips como médicos de en lugar de dar medicamentos, retirar medicamentos. Y ya luego van a entender el por qué. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, jóvenes? No, doctor, todo bien. Todo bien, Doc. Muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces mañana nos vamos a conectar. Ya están las ligas del viernes, no, creo que sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya estando. Bueno, entonces mañana creo que es una clase de 5 a 6 y otra de 7 a 8. Así es, con el D es de 7 a 8. Con el D es de 7 a 8 y con el A. Ahorita le digo, Doc. Es de 6 a 7, doc. A ver, el A de 6 a 7 y el D de 7 a 8, ¿correcto? Sí, Doc, sí. Sí, doctor. Bueno, entonces mañana vamos a hablar sobre epidemiología del envejecimiento, joven, más bien demografía, no epidemiología, perdón, demografía del envejecimiento y luego nos pasamos a teorías del envejecimiento. ¿Sale, jóvenes?
Gracias, Doc. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense.